que quiero en primer lugar, además, mostrar nuestro pésame y sentir el fallecimiento, además, en fin, una coincidencia trágica de dos alumnos que en visita de excursión en su centro pues han perdido la vida y ha sido, en fin, un dolor que transmitimos a la familia y a los centros educativos, a sus compañeros y compañeras y a su profesorado. También es verdad que es una jornada trágica en el Estrecho. Sigue las muertes, el naufragar una patera en el Estrecho, y un muerto y un desaparecido. Ya saben ustedes que ya se supera todo lo que se ha registrado en 2017. Estamos hablando de 224 personas fallecidas, según la Organización Internacional de Migraciones. Ahora mismo, el año pasado fue, como digo, 224 fallecidos y ahora llevamos en los primeros meses de 2018 235 migrantes fallecidos o desaparecidos al cruzar el Mediterráneo. Y estamos hablando de un problema que se agrava y que en estos momentos se encuentra plasmado en el campo de Gibraltar con una sobresaturación de los centros de acogida. Creemos que es necesario una propuesta urgente y hacemos nuestra la petición que hace Save the Children sobre la necesidad de reforzar el sistema de protección andaluz. Tengan en cuenta que en estos momentos ha habido un aumento del 59% de llegada de menores no acompañados, como una de las cifras específicas en este proceso y en ese incremento desmesurado que se está reflejando en el desbordamiento que está habiendo en los centros del campo de Gibraltar. Necesitamos que la Junta de Andalucía reactive un plan de urgencia que permita, a través de desplazamientos a otros centros, atender como se considere y respetando las ratios que corresponden a los centros de acogida a los menores que han llegado a nuestras costas. Dicho esto, el motivo de esta comparecencia tiene que ver con varias noticias que están saliendo con el tema educativo que nos preocupa y para el que el Grupo Parlamentario va a solicitar comparecencia de la consejera de Educación. La primera, la de la sentencia del TSJ con la anulación de la orden que regula el currículum de primaria en Andalucía de 2015 y las horas lectivas, en las que afecta a las clases de religión. Sobre esto tenemos que decir dos cosas desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. La primera, que el TSJ no entra en el fondo del asunto, sino que aduce un error de procedimiento y, por tanto, si no entra en el fondo del asunto y conectamos con la sentencia del Tribunal Supremo en días pasadas respecto a una orden del Gobierno de Asturias en la que avala el horario de religión de dicho Gobierno, perdón, lo que le solicitamos al Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Consejería de Educación es que tiene dos opciones. Una, alegar ante el Tribunal Supremo y, por tanto, mantener el posicionamiento que reguló la hora lectiva de primaria en la orden ahora mismo anulada, en lo que toca a las clases de religión. Y, desde luego, la otra opción sería elaborar una nueva orden con carácter de urgencia y, desde luego, en esa nueva orden, si atendemos a la voluntad política del Gobierno que dice tener, pues evitar lo que el caos que ha generado en Andalucía cuando dejó a criterio de los centros el doblar o no las horas de religión. Si la consejera de Educación dice que ella es partidaria de reforzar el horario lectivo de otras materias que conforman los cursos de la etapa de primaria de educación, como educación física, educación plástica, música, etcétera, tiene una oportunidad extraordinaria para hacerla. Y si va a alegar ante el Supremo, pues evidentemente debe mantener la posición política que defiende, pero en cualquier caso, si se tuviera que producir una reforma de la orden, lo que le animaría es a que expresara la voluntad política que ella dice tener
con respecto a la distribución de horas lectivas y, por tanto, el evitar que haya una discrecionalidad en el aumento de horas de religión en los colegios en función de lo que digan los equipos directivos en detrimento de otras materias troncales. Nos parece importante porque creo que la Consejería de Educación tiene que planificar con un sentido permanente. Esta medida, con las consecuencias que ha tenido, que es la existencia de cientos de profesores que están cobrando sin dar clases en los centros, se une a la modificación de la norma por la cual elimina el francés como segundo idioma en el primer ciclo de primaria. Es decir, la Junta de Andalucía y la Consejería de Educación deben dar certidumbre y seguridad a la distribución lectiva de los currículum en la etapa de primaria, que tanto con el hecho de la materia de religión como con la decisión de eliminar en primer ciclo, es decir, en primero y segundo de primaria, el francés segundo idioma, dan una sensación de que no sabemos cuáles son las orientaciones que quiere llevar a cabo. Y no lo digo porque esté mal, sobre todo en el caso de francés de primaria, sino por la improvisación con la que se adoptó esa medida, a sabiendas de que no había profesorado formado para desarrollarla, con unos criterios de planificación que castigaron al profesorado de enseñanza primaria general, es decir, el no especialista, y con una proyección absolutamente fuera de las expectativas reales del profesorado de francés. Es decir, la Consejería de Educación tiene que lanzar mensajes de certidumbre, de permanencia y de perdurabilidad en el tiempo de las decisiones que toman desde el punto de vista curricular. Por otro lado, decirles que hoy tenemos Junta de Portavoces y que vamos a llevar asuntos al Pleno, preguntas relacionadas con temas sanitarios principalmente, y abordaremos en lo que nos toca a nuestra pregunta una relativa a la coincidencia. Ustedes saben que el 7 de junio es una semana antes de la toma de posesión de la presidenta de la Junta de Andalucía, hace 3 años ya como presidenta de esta última legislatura. Aprovechando esos 3 años, yo creo que es importante abordar la evaluación sobre esos 3 años y lo que queda de legislatura, que es clave para saber cuáles son los intereses y las prioridades del Gobierno. Y sobre eso centraremos la comparecencia en el debate con la presidenta y yo mismo. Y, por otro lado, quedo a la espera de las preguntas que ustedes consideren. Sí, señor Maillo, ¿usted cree que, al hilo de lo que ha dicho en lo último, ¿usted cree que la legislatura en este momento en Andalucía, al margen del tema nacional que puede estar también, la legislatura en Andalucía se puede dar por acabada? ¿Usted cree que todavía hay posibilidades de que a nivel parlamentario se puedan llegar a acuerdo y aprobar cosas? Nosotros no damos la legislatura por acabada. Otra cosa es que la inacción del Gobierno de Susana Díaz. Esto es, estamos con un Gobierno al ralentí, en el que la defensa de su gestión se circunscribe y reduce a lo gestionado, y con una falta de impulso político. Pero creemos que todavía existen posibilidades de desarrollar determinadas iniciativas en esta legislatura, pero eso depende más de quien detenta el Gobierno. Por lo que toca a algunos grupos de la oposición, desde luego a lo que a nosotros nos toca, no estaría agotada. ¿Qué ocurre? Que cuando grupo de la oposición presentamos iniciativas, usted sabe que el Partido Socialista ha tenido una constante a lo largo de la legislatura. Ha tenido 3, en realidad. La primera constante ha sido la de una presidenta que toma posesión y se va a Madrid a intentar ser secretaria general del Partido Socialista. No le sale. La segunda constante es gobernar con Ciudadanos en unos acuerdos parlamentarios y presupuestarios y de investidura que ahora intentan obviar y borrar.
Y la tercera constante que ha tenido este Gobierno es que toda iniciativa que surja de grupos que no sea el Grupo Socialista o del propio Gobierno no la van a aceptar ni aprobar, aunque, y eso es lo más grave, forme parte de su propio programa electoral. Y el caso más flagrante ha sido el de la proposición de ley que presentamos en el anterior pleno el Grupo Parlamentario de Podemos y de Izquierda Unida con el 5% como mínimo de inversión del Producto Interior Bruto de Andalucía para las políticas educativas. Y esas tres constantes significan que en lo que queda de año es verdad que quieren borrar las dos primeras, es verdad que la tercera no la reconocen, pero el agotamiento de la legislatura tiene más que ver con los impulsos políticos que quiera darle el Gobierno de Susana Díaz que con el agotamiento de las posibilidades que desde el punto de vista parlamentario pudieran traducirse en normas y leyes para Andalucía. Hay asuntos muy importantes que deben abordarse en este año que queda, sobre todo la posición común en Andalucía con respecto a la política agraria común, es decir, con respecto a la PAC, y respecto a los blindajes de servicios públicos, aunque hemos empezado mal con el asunto educativo. Y en cuanto a si la pregunta usted alude a si pudiera pensar Susana Díaz en adelantar elecciones, yo creo que no la va a tener, no por otro criterio que no sea el puramente electoral o de perspectivas electorales propias, no el de los intereses generales de Andalucía, que no ha estado en la agenda de prioridades de Susana Díaz en estos años. ¿Teme que la inestabilidad política nacional afecte a la política andaluza? Mire, usted sabe que este país está inestable, pero no por los gobiernos. Mariano Rajoy lleva gobernando muchos años en España y eso no significa que España esté estable. La inestabilidad no la marca la duración de los gobiernos, la marca la pobreza, la exclusión, la precariedad, y en Andalucía estamos en una situación muy inestable. Creo que a la hora de abordar esa estabilidad, una estabilidad de corte, si me permite, una estabilidad de sectores económicos con unos intereses muy concretos, pero no está en la estabilidad de quienes están en la precariedad, en la explotación laboral, en los contratos de trabajo a tiempos parciales, en las huidas o fugas de nuestros jóvenes que cuando estudian se van fuera de Andalucía y que, por tanto, no tienen estabilidad en sus vidas. Y ese es el término de estabilidad del que nosotros queremos hablar. Nosotros sabemos que la presidenta de la Junta de Andalucía quiere reforzar la idea de estabilidad del mantenimiento en un Gobierno, pero los niveles de desempleo en Andalucía, de precariedad, la ausencia de una planificación para abordar la protección de los servicios públicos que están deteriorados, no tienen estabilidad, no dan estabilidad a la sociedad, y eso es lo que nos preocupa. Las elecciones y los gobiernos van a existir siempre, duren 2 o 3 años, ese no es el problema de Andalucía. El problema de Andalucía no es que dure el Gobierno de Susana Díaz más que el de Rajoy. El problema de Andalucía es que no se resuelven los problemas más graves que tienen, que es el paro estructural, la feminización de la pobreza y una exclusión que sigue creciendo. Sobre el acuerdo de confluencia entre su partido y Podemos, quería saber qué va a pasar en aquellos municipios donde los alcaldes, como el de Espera en Cádiz, ha manifestado ya que se niega a pactar con Podemos una lista conjunta. Mire, es que la confluencia no es pactar líneas conjuntas, la confluencia no es pactar candidaturas conjuntas. No, yo creo que esto forma parte de la necesidad de leerse el acuerdo. El acuerdo es muy franco, y es que las confluencias no son imposiciones, son acuerdos de voluntades políticas, y por tanto en un mapa complejo como el municipal, el acuerdo lo que dice es que hay una voluntad de crear espacios y que se analizarán todas las especificidades, ¿no? Así que al amigo Pedro me tomaré con él los torrenos tan buenos que hace para explicarle de qué va la confluencia, y estoy convencido que va a estar de acuerdo conmigo. También sobre la confluencia, quería saber si en Izquierda Unida habéis abordado ya el tema de hacer una consulta a las bases para que valoren si ir con Podemos o no ir con Podemos, y también si en cuanto a la elaboración de las listas, a pesar de que se vayan a hacer unas primarias conjuntas, previamente Izquierda Unida hará unas internas para presentar esos candidatos a las conjuntas con Podemos. Nosotros, usted sabe que lo dijimos el domingo pasado, nosotros tenemos referéndum de todo, consultamos de todo, todas las decisiones estratégicas son consultadas, y en el acuerdo tenemos un referéndum que lo que queremos hacer es a ver si es posible hacerlo coincidir con el propio referéndum que se hace a nivel federal del acuerdo de bases en todo el Estado, y por tanto eso forma parte de
del acuerdo que se aprobó el pasado domingo, como forma parte de todas las decisiones que se toman en Izquierda Unida de carácter estratégico, por cierto. Todos son consultas. Y nosotros siempre nos atendemos al cumplimiento de los estatutos que establecen los procedimientos tanto de consulta como de elección de candidatos, y eso va sobre suyo, es decir, eso no forma parte de acuerdos de nada, sino que forma parte de los acuerdos de la propia organización. Nosotros somos una organización profundamente democrática y que abordamos los procedimientos que se establecen como siempre. Siempre lo hacemos y lo vamos a hacer además con mucho entusiasmo y alegría aquí en Andalucía, que estamos construyendo un bloque que es, y lo dijimos el domingo, es un ofrecimiento a la sociedad andaluza para que se incorporen a él. No es un acuerdo de Podemos y solo, es un ofrecimiento y una apelación, una interpelación a aquella gente que no se quiere resignar a este régimen de lo conocido y de lo agotado, porque estamos ante la construcción y necesidad de una responsabilidad histórica, que es construir un proyecto político que dé ilusión y entusiasmo a mucha gente que está ya decepcionada con un Partido Socialista que no es motor de cambio. Y nosotros sí somos motor de cambio. Sí. ¿Qué? Claro, de hecho se ha aprobado ya y el domingo se ratificará un calendario preciso con las fechas de referéndum, consulta, primarias conjuntas, etcétera. Sí. Señor Mayo, me gustaría que hiciese un análisis político sobre lo que estamos viviendo estos días, desde que se anuncia la moción de censura, los posicionamientos políticos y también las declaraciones de los ministros respecto a todo lo que está pasando. No sé si podría hacerla, sería interesante. Sobre la situación política que se está viviendo en este momento, en general, sí, por las últimas declaraciones que está habiendo por parte de los ministros, también posicionamientos de los partidos políticos respecto a la propuesta de la moción de censura. ¿Cómo lo ve usted, su análisis? Estamos en una profunda crisis política, institucional, social y económica en nuestro país. Es decir, en un estado de podredumbre donde el Partido Popular, que sustenta al Gobierno de España, ha sido condenado y está inhabilitado para dirigir los destinos de nuestro país. Y en ese deterioro profundo hay una coalición de las derechas, estas derechas patrióticas, cada uno, sea en España, en Cataluña, en País Vasco, ustedes saben, ¿no?, que van a hacer que no prospere ninguna moción de censura. Porque las derechas, que se alían las políticas económicas, no van a romper con aquello que amenace su modelo económico y social, que está crujiendo la cohesión de nuestro país. Por cierto, rompiendo, eso sí que es romper España. Las políticas de desigualdad, de precariedad, de exclusión, de pobreza, de expulsión de la mayoría social. Y en ese deterioro hay una construcción de la derecha política de intentar reconstruir una salida a la crisis en la que hegemonicen ellos ese espacio político. Es decir, el Partido Popular y Ciudadanos tienen una guerra civil por ver quién, en sus supuestos, quieren liderar esa etapa que ellos dicen de poscrisis. Y estamos quienes, desde un bloque de cambio, lo que queremos es construir una suma de alianzas para dirigir este país. Y, evidentemente, hay una respuesta de Rajoy a la moción de censura, que es cuanto antes se debata, él interpreta que antes se solventa una suerte de escenario de inestabilidad, pero repito lo que he dicho antes, la inestabilidad no la resuelve el que duren los gobiernos más tiempo, porque Rajoy está en un gobierno podrido, con un Partido Popular condenado, que no tiene legitimidad ni capacidad para resolver los graves problemas que tiene nuestro país desde esa situación absolutamente de debilidad tras la sentencia que conocimos la semana pasada. El problema del Partido Socialista es que nos sorprende que tenga el cargo institucional más importante del Partido Socialista en el país, que se llama Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, que tiene una actitud absolutamente vacilante y ambigua con respecto a la moción de censura. Y que si lo unimos a la exaltación del término estabilidad, sin contemplar que la estabilidad es otra cosa, hacemos una cuadratura de un círculo en el que pareciera que Rajoy y Susana Díaz se encuentran en las mismas coordenadas de vender la estabilidad como la solución de los problemas de este país.
Ergo, parece que Susana Díaz lo que quiere es que Mariano Rajoy siga en el Gobierno como quiso cuando con su abstención permitió que estuviera. Y en esa perversión nos sorprende el silencio, el tono bajo, el mirar para otro lado de Susana Díaz con respecto a la moción de censura que mañana se debate. ¿Significa esto que Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, quiere que Mariano Rajoy siga en el Gobierno? Parece que sí. Y tenemos un problema en Andalucía. Y tenemos un problema que se traduce en las dificultades de interlocución en el Parlamento por una Susana Díaz que se niega a abordar ningún tipo de negociación y diálogo con lo que hay a su izquierda. Y que lo que unos construyen en su partido, ella destruye. Y que tiene un correlato coherente en el tono bajo que está adoptando con respecto a la moción de censura. Susana Díaz parece que quiere que Rajoy siga en Moncloa, en una suerte de coordenada de que ella y Rajoy representan la estabilidad institucional. Si ese es el matrimonio que quiere Susana Díaz, pues tenemos un problema. Pero tiene un problema sobre todo Andalucía. Y, por tanto, una necesidad de que, ante el deterioro institucional y social, hay dos salidas. Una, quien quiera apuntalar a Mariano Rajoy porque considera que la estabilidad es que duren los gobiernos, sean los gobiernos que sean, o quienes creemos que nuestro país está en una situación insostenible donde lo que toca, desde luego, es no ya el cambio de gobierno, sino unas elecciones que digan el pueblo español qué es lo que quiere para el futuro de nuestro país. Señor Maillo, yo quería preguntarle sobre la confluencia, el acuerdo o el preacuerdo que ha habido de una alianza de iguales a nivel en las listas, a nivel también de decisión, con una dirección con los mismos representantes. Yo quería preguntarle si en esa negociación que están llevando a cabo se ha hablado también del tema financiación, es decir, si cómo se va a financiar esa plataforma, si la aportación que va a hacer Izquierda Unida y Podemos va a ser la misma, económica, y también si luego, según los resultados, el dinero que vaya a dar el Gobierno, a la Administración pública a los partidos se va a repartir a partes iguales. ¿Cómo se está negociando ese tipo de tema que es muy importante a la hora de hacer una apuesta de este tipo? Cuando lo presentemos, presentaremos todo su avío, como el buen puchero. Es decir, que plantearemos todos los... Es que tengo la voz fatal, disculpadme. Que digo que cuando... Hombre, yo creo que un acuerdo, cuando lo expliquemos, una vez que se ratifique la coordinadora andaluza, pues lo explicaremos con todos los avíos, como los buenos pucheros. Y creo que, hombre, yo creo que el valor que tiene, sobre todo, el acuerdo, es el valor de una apelación que hacemos, o digamos que nos sentimos interpelados a la petición de unidad y de crear un bloque de cambio de gobierno con voluntad de mayoría en Andalucía. Nos sentimos interpelados y respondemos a eso, desde un acuerdo de respeto que nos sentimos profundamente cómodas cada una de las partes que lo integramos y con todos los detalles de todo lo que se configura. Yo le puedo decir los principios en los que está establecido, y es unos principios de unidad, es decir, de visión conjunta de las cosas y de equilibrio en todos los sentidos, que supongo que cuando se cierren todos los flecos, pues responderán a esos criterios. Se lo puedo preguntar de otra manera. Quiero saber si cuando se acuerde lo que se tenga que acordar, lo que se registre será una plataforma electoral o será un partido para poder dar cuentas luego, porque la ley de financiación de partido existe, para dar cuenta luego de eso. Es lo que quería preguntarle y en qué condiciones. Se hace por coalición electoral. Izquierda Unida va a seguir siendo Izquierda Unida, Podemos también, y otras organizaciones que se adscriban, que le hemos pedido que se adscriban. Ya Primavera Andaluza ha mostrado su interés. Estoy convencido que van a ser más organizaciones, pues se adscribirán, pero desde el conocimiento y la tranquilidad que tienen de que cada organización va a seguir siendo la suya. ¿Tendrá un NIF esa coalición? No, una coalición no tiene un NIF, una coalición tiene un registro electoral cuando hay elecciones. Y lo que usted dice, ¿un NIF o un CIF? Un CIF, sí. No. Yo me equivoco con el carnet. Y al margen de los avíos del puchero, señor Maillo, ¿usted personalmente... ¿Me oye? Sí. ¿Usted personalmente ha pensado que quiere ser cuando sea mayor dentro de la confluencia? Sí.
que ya soy mayorcito y entonces, si no lo tuviera pensado, por ser protagonista de un proceso formidable que necesita de muchas cabezas y de muchos corazones para construir un proyecto de mayoría nada más y nada menos que para impugnar al Partido Socialista y su modelo agotado de 35 años de gobierno. Y para eso hacen falta muchos coprotagonistas en esa aventura. Y yo le digo que mi pasión será, si lo quiere mi gente de Izquierda Unida, ser una parte importante de ese proceso. ¿Ese cargo tiene un nombre? Sí, ese cargo es lo que es. Y soy de los avíos también, ¿no? Pero va a ser una sorpresa formidable. Muchas gracias.